Hola, buenos días, bienvenidos a todos a esta nueva Open Class de la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy tenemos el placer de contar con Benjamín Suárez. Benjamín, bienvenido, él es de Singular Solving y él nos va a hablar de metodologías de resolución de problemas complejos. Todos en las organizaciones trabajamos en equipo y en equipos tenemos que resolver muchas veces problemas de negocio y de otros ámbitos. Para ello existen metodologías, para no dejarnos llevar de dejarlos a la improvisación o que los resuelvan las musas. Entonces yo creo que todos vamos a tomar mucha nota de lo que nos cuente Benjamín y te dejo la palabra, Benjamín. Muchas gracias, Begoña. Primero me gustaría mostraros cuál va a ser el índice, el guión de lo que vamos a tratar en esta clase. Primero vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el Complex Problem Solving. La definiremos problema, que ya muchos habéis manifestado esa duda. ¿Cuál es la base del Problem Solving desde nuestro punto de vista? Que es el pensamiento crítico, algo que necesitamos potenciar. Veremos unos ejemplos de metodologías de Problem Solving y unas plataformas que están apareciendo en el mercado para facilitar este tipo de actividades. Con esta frase que inicio la ponencia, lo que quiero dejar claro es que el problem solving es algo que se aprende, algo que se practica y algo que debemos ejercitar con perseverancia. Como dice este matemático contemporáneo, Wheatley, el problem solving es aquello que haces cuando ya no sabes qué hacer. Cuando la inspiración, cuando la improvisación no ha solucionado tu problema, tienes que agarrarte a una metodología y a una disciplina y es cuando tiene cabida el ejecutar problem solving. Bien, empecemos por la introducción para definir y tener claro cuál es el marco en el que ubicamos el problem solving. Como os decía antes, es una herramienta, es una habilidad y como tal habilidad se aprende y se entrena y puede llegarse a la excelencia en ella y es un proceso. Herramienta, habilidad y proceso específicos para la resolución de problemas complejos. Los problemas siempre son complejos, porque cuando no son complejos, más que problemas, son determinaciones o atributos de las circunstancias en las que nos hallamos, ¿no? Es una herramienta porque puede ayudarte a resolver un problema inmediato o a alcanzar una meta. Muchas veces lo que necesitamos es una metodología para alcanzar un objetivo y derribar los obstáculos que nos encontramos en el camino. Es una habilidad, porque lo has aprendido, como en esta tarde vais a aprender ciertas metodologías, y sobre todo si lo usamos repetidamente, como la habilidad de montar a bicicleta, nunca se nos van a olvidar las bases, y vas a poder llevarlo a cabo tanto en tu vida profesional como en tu vida personal. Y también es un proceso porque implica una serie de pasos, no es un arte ni es una magia, sino que es una ciencia. Esta diapositiva me gusta compartirla con vosotros porque el World Economic Forum ya recomendó en 2015 que la gente se formase y que nos preparásemos todos para tener conocimientos de Complex Problem Solving. Y desde luego, como podéis ver en esta diapositiva, en el 2015, y ya prevé que para el 2020 seguirá ocupando ese primer puesto de las top 10 skills necesarias en el mundo profesional. La primera es el Complex Problem Solving, y como veis a continuación, en las previsiones para 2020 aparece el Critical Thinking, el pensamiento crítico, que como os he comentado consideramos que es la base, no es algo distinto, sino que es una base fundamental para poder afrontar los problemas. Bien, llegamos ahora al primer punto, el primer paso es definir, todos sabemos cuándo tenemos un problema, pero para tratar esta materia vamos a ir a una definición formal. Y por ella podría ser, la definición es un problema, es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, de algún objetivo, y cuya respuesta debe obtenerse a través de métodos científicos. Creo que todos coincidiremos en que es una definición bastante exacta de lo que sentimos cuando tenemos un problema. Un problema es algo que nos impide alcanzar un objetivo y necesitamos resolver o buscar los métodos para conseguir ese fin o ese objetivo.
Luego, evidentemente, la complejidad de un problema puede ser muy variable, porque todos resolvemos problemas. Cuando salimos por la mañana al trabajo y hay un problema en el transporte público o hay un problema de tráfico, todos buscamos alternativas de forma casi instintiva y buscamos soluciones. Pero esa complejidad va a depender, esas características del problema van a depender de su complejidad, de los factores que entran en juego para poder resolverlo, su durabilidad, su heterogeneidad, su conectividad, porque los problemas hoy en día, los problemas en un mundo tan tecnificado como el del siglo XXI no son problemas sencillos, sino que no son problemas aislados, son problemas conectados, son problemas en red, con lo cual la resolución también va en ese camino. Podríamos concluir entonces que un problema complejo es aquel en el que intervienen numerosos elementos relacionados entre sí de diversas maneras. Elementos es una palabra adecuada, pero en los problemas de empresa, en los problemas de negocio, aparte de elementos y circunstancias, lo que intervienen también son personas. Y así debemos tratar también a las personas a la hora de enfocar un problema. Esta frase también me gusta mucho porque la considero muy cierta, espero que compartáis conmigo, y es que la mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. Engañar a los demás es algo relativamente, es un defecto relativamente vano. Y es engañarnos a nosotros mismos, es una de las primeras barreras, el autoengaño, es una de las primeras barreras cuando intentamos resolver un problema, tanto a nivel individual como de empresa. Veremos cómo el pensamiento crítico nos ayuda a resolver estas desviaciones o estas tendencias humanas que tenemos al autoengaño. La base del pensamiento crítico son los hechos, no las opiniones. Cuando en una compañía, en una empresa, se reúne el comité de dirección para abordar un problema, siempre aparecen opiniones, pero esas opiniones normalmente contienen un sesgo cognitivo por parte que pertenece a cada uno de aquellos individuos, pero lo que debemos dar como válido, como sustento de nuestro análisis son los hechos. Primero los hechos y después veremos si las opiniones son realmente válidas o no. El pensamiento crítico, como os decía, es la base del Complex Problem Solving. Consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad o la mayoría del equipo, en este caso, acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos que nos sonarán a todos. Dicha evaluación hay que realizarla dentro de una serie de pasos, como son la observación, la experiencia, el razonamiento y el método científico. Y entre esos pasos a seguir, los especialistas nos destacan que hay que reconocer y evitar los prejuicios cognitivos, de los que os hablaba, identificar y caracterizar los argumentos que están sobre la mesa, evaluar las fuentes de información. Esto es algo que a nivel personal todos hemos visto que es muy necesario, que es cada día más necesario a la hora de estar cerca de la verdad. Y finalmente, evaluar aquellos argumentos que se nos facilitan. También me gustaría destacar que el pensamiento crítico, tal vez por su sonoridad en español, no implica pensar de forma negativa. No se trata de criticar a todo el mundo o con predisposición a encontrar defectos en cualquier planteamiento que hagan nuestros colegas. Se trata de evitar las presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. Y eso nos pasa a nivel social y nos pasa dentro de la empresa. Y dentro de estas desviaciones, de estos obstáculos cognitivos que debemos vencer, están las falacias. Todos hemos oído en algunas discusiones que se nos tacha de ser falaces o que determinada aseveración es falaz, sobre todo entre los políticos. ¿Es usted un falaz o esta afirmación es falaz? ¿Qué es una falacia? La falacia es un conjunto de mentiras o engaños que alguien realiza de manera frecuente o no, de manera consciente o inconsciente, con el objetivo de manipular. Suena algo como muy grave, pero veremos a continuación que todos somos víctimas de falacias e incluso cometemos falacias a lo largo del día, en nuestras discusiones de empresa, en las discusiones familiares.
Las falacias, el estudio de las falacias dentro del pensamiento crítico nos llevaría horas. Y entonces he extraído una selección de las falacias más comunes y para ello me apoyo en unas viñetas que considero que son bastante graciosas que he extraído de una página web sobre escepticismo que os recomiendo visitar y practicar, ¿no? La primera falacia, que seguro que todos conocéis, es la falacia de la afirmación del consecuente. Como veis en la caricatura, este señor no coge el paraguas porque dice que siempre que le dice que lo coja termina lloviendo. En las empresas muchas veces llegamos a hacer ese tipo de afirmaciones, que no nos parezca raro. Por ejemplo, pues parece que en primavera las ventas aumentan. O parece que siempre que está el equipo de Juan dirigiendo determinada operación, el éxito está garantizado o es más rápido. Puede ser cierto, pero es una falacia asegurar tal hecho teniendo en cuenta solo que hay correlación. El hecho de que dos elementos aparezcan al mismo tiempo no significa que uno sea causa y efecto del otro. Esta es lo que sería la falacia de afirmación del consecuente. Resumiendo, cuando hay correlación entre dos hechos en una compañía, hay que investigar porque no siempre hay una relación de causa-efecto entre ellos. Veamos otra falacia. Las falacias, que como se han etiquetado y he estudiado, muchas de ellas tienen nombres en latín un tanto complejos de pronunciar. El argumento ad antiquitatem. Esto seguro que os suena también mucho en las empresas, que es el respeta, por favor, se trata de una costumbre muy antigua. En todas las compañías hay ciertas cosas que cuesta mucho trabajo dudar de ellas o replantearlas. El hecho de que algo se lleve haciendo mucho tiempo no significa que sea una acción acertada, correcta, ni mucho menos. Puede ser un error. La esclavitud se practicó durante siglos y eso no justifica el que se siga manteniendo. En las compañías suele darse mucho, sobre todo cuando son compañías muy jerarquizadas. Otra falacia es el argumento ad hominem. Este se da muy habitual cuando acabamos discutiendo en una reunión de empresa. Cuando intentamos resolver un problema utilizando una metodología, por supuesto, como veremos a continuación, hay diálogo, hay discusión, pero el diálogo y la discusión debe basarse en el enfrentamiento de los argumentos y de las ideas, nunca de las personas. O sea, considerar que un argumento no es válido porque lo ha emitido Benjamín y Benjamín nos cae mal, o Benjamín no pertenece al departamento, o Benjamín consideramos que no está lo suficientemente cualificado, es una falacia ad hominem. Lo que se debe tener en cuenta es siempre los argumentos de Benjamín y no aquello que opinemos o aquellos hechos alrededor de la personalidad de Benjamín. En esto solemos caer cuando discutimos con nuestros amigos y compañeros, típico de decir, tú qué sabrás que es del Madrid, por ejemplo, ¿no? Cuando se discute de fútbol. Otra falacia, seguimos, el argumento ad nauseam. Bueno, esto es una técnica muy antigua de propaganda. Uno de los que fue de los primeros que lo practicaron fue el nazi Joseph Goebbels. El hecho de repetir un argumento no le da mayor consistencia ni le da veracidad. En las compañías también ocurre. También hay argumento ad nauseam cuando afirmamos que nuestro director de tecnología es el mejor en seguridad a nivel nacional. Cuando estamos seguros de que él no comete nunca errores. Suelen ser afirmaciones que se oyen por la admiración que sentimos hacia él en toda la compañía, pero por el hecho de que se repita ad nauseam no significa que ese argumento sea cierto. Vale para personas y para hechos. Otra falacia más, el argumento ex populo. Este también de este somos víctima, y es aquel que dice que todo el mundo, si lo dice todo el mundo es que es cierto. Y cuando en una compañía, sobre todo cuando son tus primeras
experiencias laborales y cuando acabas de incorporarte a la compañía, empiezas a ver que hay ciertas afirmaciones, positivas o negativas, de la propia compañía, del funcionamiento de la compañía, del producto, del servicio, que todo el mundo dentro de la compañía repite. Hay que ser escépticos y no considerar que esa afirmación es cierta hasta que no se nos demuestre mediante argumentos. Esto es el ejercicio de pensamiento crítico. Muchas veces no es muy simpático cuando lo practicamos con cierta seriedad, ¿no? Siguiente falacia, argumento ad verecundiam, también muy habitual. Es el argumento de que emite una autoridad en otro campo distinto del que estamos discutiendo. Por ejemplo, que el director de tecnología haga una afirmación, aseveración sobre marketing. El hecho de que sea un magnífico director de TIC o incluso el CEO no le da autoridad para opinar con autoridad sobre marketing o sobre ventas. Y esta es una de las falacias más habituales en la compañía. También se da en la vida social, que el Premio Nobel en Medicina hace una afirmación sobre psicología y todo el mundo se remite a la fuente, ¿no? Lo normal, además, en esta falacia, lo peligroso de ella es remitirse a la fuente. Lo dijo el Premio Nobel en Medicina, cuando está tratando de un tema que no tiene nada que ver con su área de conocimiento. Otra falacia más era el alegato especial. Este puede sobredarse también muy a menudo, que tú eres, yo lo simplificaría diciendo, tú esto no lo puedes entender, porque no tienes la formación adecuada, es algo muy complejo. Esa era la típica excusa que suele darse para deshacerse de alguien sin plantearle el argumento. Tú de esto no sabes, es muy complejo, tendríamos que dedicarnos 3 tardes a que yo te explicase cómo funciona la contabilidad de la compañía para que pudieses llegar a entenderlo. Normalmente es una falacia y es una falacia denominada de alegato especial. Otra muy graciosa, la falacia del francotirador. En el dibujo se ve explicada claramente. Es cuando alguien, para justificar su argumento, primero dispara y luego pone la diana. De esta manera nos da a entender de que lo que plantea es cierto cuando en realidad está ajustando su argumento a una realidad que antes existía. Vamos a seguir adelante. Aquí hay un error en la diapositiva, vuelvo a repetir que es la falacia del francotirador, pero es la falacia de la generalización apresurada. Tal vez por esa apresuración he cometido el error en la titulación. También suele ocurrir mucho en la empresa. Es la generalización apresurada que se da cuando se producen, por ejemplo, las típicas crisis provocadas por la gripe invernal y empiezan a producirse bajas en la compañía. Y por ejemplo, tenemos 2 casos de baja en una compañía de 50 personas y empezamos a aseverar de que todo el mundo está enfermo y de que todos los departamentos están enfermos, que esto es el caos, sin analizar ni cuantitativa ni cualitativamente cuál es la muestra que estamos analizando. Sirve para cualquier tipo de aseveración. Este producto no se vende, simplemente estamos tomando una muestra muy reducida de casos en los que se ha intentado vender y se hace una generalización. Normalmente estas generalizaciones la hace alguien con autoridad y normalmente la gente no suele replicarle, con lo cual se convierte en una creencia de la compañía, pero es una falacia de generalización apresurada. Más, falacia post hoc ergo propter hoc. Lo veis claramente en esta viñeta tan graciosa. Claro que no hay tigres, dice, porque puse mi amuleto antitigres por aquí. Se trata, por ejemplo, la inmigración a Ontario, en Alberta, en Canadá, aumentó. Poco después el gasto en ayuda social también aumentó. Por lo tanto, el aumento de la inmigración causó el aumento de la ayuda social. Tomé una pastilla de no estornudo más y 2 días después mi resfriado desapareció. No tiene por qué estar ligada la consecuencia con la causa que yo afirmo. Sin entrar en polémicas, esto ocurre con la homeopatía. Mucha gente toma una medicación homeopática y dice, me funcionó, porque a los 2 días se encuentra mejor. Está relacionando el hecho de que haya mejorado con una causa de forma voluntaria, cuando no hay ninguna evidencia científica de que el medicamento homeopático funcione.
El falso dilema también nos lo encontramos con demasiada frecuencia en las compañías, y es cuando se nos intenta transmitir la falsa idea de que tenemos que escoger solo entre dos posibilidades. Esta es muy peligrosa, la falacia del falso dilema. Como veis en la viñeta, el típico Don Juan le dice: entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? Le está planteando solamente dos opciones, cuando en realidad la opción más probable, por la cara que ella pone, es que le dé la espalda y no le haga ni caso. Normalmente en las empresas también se suele utilizar esta falacia, cuando se nos dice: o subes o aumentan las ventas o despedimos personal. No, hay muchas posibilidades entre medias, hay muchas soluciones factibles, y no tenemos por qué cerrarnos, autolimitarnos a esas dos alternativas que se nos presentan de forma falaz. Otra falacia más, la pendiente resbaladiza, también muy habitual. Todas las que os he traído aquí son muy habituales y muy comunes. En la viñeta se nos presenta: si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía. Son aquellas falacias que se nos plantean desde un punto de vista dramático y exagerando, como si la relación de causa-efecto, efecto-causa, fuese inevitable y siempre fuese a acabar en una catástrofe dentro de la compañía. Lo que hay que analizar es cada una de las relaciones causa-efecto y saber parar en esa cuesta abajo a la que quiere llevarnos nuestro interlocutor. Esta última es muy reciente, y seguro que alguno habéis oído en alguna discusión que alguien ha tenido la osadía de, para rebatiros o para afirmar aquello que estaba diciendo, que lo había visto en YouTube. Es muy triste, pero hay gente que todavía a fecha de hoy, para mantener una discusión, una discusión o sostener su argumento, es que está en YouTube, o que se ha publicado recientemente en Facebook, o que ha salido en el telediario de Antena 3. Es muy peligrosa, muy común, y yo creo que es una de las mayores causas de problemas dentro de las compañías. Bien, hasta aquí os he presentado un pequeño esbozo de lo que es el pensamiento crítico y cómo ese pensamiento crítico nos debe ayudar para competir contra las falacias, para deshacerlas. Y ahora vamos a orientarnos ya hacia lo que es la organización para la resolución de problemas. Como decía el famoso director, el arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta. El trabajo del problem solving, de la resolución de problemas, es un trabajo en equipo, igual que lo es tocar en una orquesta. Pero siempre debemos tener a un director, un facilitador. Me gusta más la figura del director de orquesta, porque sincroniza las habilidades de cada uno de los magníficos profesionales que tiene delante de sí. En las metodologías de Complex Problem Solving, en esta filosofía, siempre debemos tener en cuenta que los problemas complejos y los problemas de empresa, los problemas de negocio, lo son. Siempre hay muchos departamentos implicados. Cuando tenemos un problema en el diseño de un producto que vamos a lanzar, puede estar implicado, por supuesto, el departamento de marketing, que es el que tiene el marrón encima en ese momento, pero seguro que el departamento de IT está implicado, hasta el departamento financiero en el cálculo de costes está implicado, la dirección, recursos humanos, con los recursos que debe dedicarse, etcétera, etcétera. Tenemos que acostumbrarnos a enfocar los problemas complejos como tal, sabiendo que afectan a muchos departamentos dentro de la compañía, y eso significa muchas personas. Con lo cual la resolución de esos problemas ha de partir de equipos formados por personas de todos los departamentos involucrados en ese problema en concreto que se intenta solucionar. Y una vez alcanzada la solución a ese problema complejo, ha de implementarse también en muchos departamentos. Por eso la importancia de esa figura de ese orquestador, facilitador, que la compañía puede elegir de forma democrática o de forma directa a la hora de afrontar el problema. También os pongo aquí una viñeta un tanto graciosa, pero normalmente cuando no hay ese conductor, ese director de orquesta,
las sesiones de problem solving pues suelen convertirse en una pérdida de tiempo donde cada uno intenta imponer su criterio, donde surgen simpatías y antipatías y donde surgen filias y fobias. Es uno de los trabajos que debe hacer ese director de orquesta para que las sesiones de problem solving funcionen correctamente. Las investigaciones que se han llevado a cabo, os planteo desde el principio que el problem solving es un trabajo de equipo, aunque puede hacerse de forma individual siguiendo las metodologías, pero las investigaciones más recientes demuestran que el ser humano piensa mejor en equipo y que esa clave para que las soluciones sean más rápidas y más eficientes cuando se localizan, cuando se elaboran mediante trabajo en equipo, es la diversidad cognitiva. Como aquí os pongo en este artículo de una revista reconocida internacionalmente de psicología, cuanto más alta es esa diversidad cognitiva, más eficientes, aunque sean de la misma etnia, género y edad. O sea, tiene que ser alta esa diversidad cognitiva. ¿Qué significa esto? Significa que un problema de ingeniería no tiene por qué resolverse solo con ingenieros. Un problema de ingeniería debe tener en cuenta, por supuesto, lo saben los profesionales, el punto de vista del usuario, del objeto, edificio o sistema que se esté definiendo. Cuando nos sentamos a analizar un problema, por ejemplo, del mundo de los seguros, tenemos que tener en cuenta no solo al actuario que calcula los precios y los riesgos, sino que tenemos que tener presente una representación de los clientes, a ser posible, una representación del vendedor que no consigue colocar esas pólizas, una representación del departamento de marketing que no sabe cómo destacar el valor de ese producto en los medios, etcétera, etcétera. Es importante que haya diferencia cognitiva entre los miembros del equipo y muchas veces contar con el técnico, con el operario, con el que nunca se cuenta para resolver problemas de negocio, ayuda y acelera la resolución. Bien, pues vamos a enfocar ya directamente hacia los tres ejemplos de metodologías de problem solving que os traigo esta tarde. Metodologías de problem solving existen decenas, no sé si llegaría a la centena, pero que yo conozca existen alrededor de 40 a 50 metodologías. Hay metodologías más orientadas hacia el mundo de la industria, que están cerca ya de lo que es el control de calidad, metodologías más generalistas, metodologías orientadas al trato con personas, etcétera, etcétera. Yo he elegido tres que son sencillas y creo que algunas de sus técnicas podéis aplicar incluso en vuestro día a día. La primera metodología que vamos a ver es el diagrama de las 6 palabras. ¿Por qué tiene este nombre? Pues se basa en un verso famoso de Rudyard Kipling, que en español diría: yo mantengo a 6 servidores honestos, ellos me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son qué y por qué y cuándo y cómo y dónde y quién. Este diagrama de las 6 palabras parecen las típicas preguntas que siempre hace un periodista y son, desde mi punto de vista, la mejor manera de enfocar la definición del problema que vamos a afrontar, ¿no? Primer paso del diagrama de las 6 palabras es definir el problema en forma precisa y prepararse para la sesión. Prepararse para la sesión significa pues tener a mano una pizarra, tener a mano post-it, tener todo el material necesario para tener una sesión de lluvia de ideas. Es importante que esa definición sea clara y concisa, en una sola frase. En una sola frase, lo más breve posible, debemos definir el problema. Os mencionaba lo del material, de pizarras, post-it, pero como veremos al final muy rápidamente, existen ya plataformas informáticas que nos permiten estas sesiones de equipo, incluso en equipos que se encuentran geográficamente separados. La siguiente fase en la diagrama de las 6 palabras es a utilizar esa definición de una sola frase como apoyo para la especificación de al menos 12 preguntas sobre ese problema que incluyan las 6 palabras, que son qué, cuál, por qué, cuándo, dónde y quién.
La clave de esta técnica es utilizar 2 veces cada una de ellas. Y ahora os explico. Las preguntas es siempre al positivo y el negativo. ¿Cuál sería el problema y cuál no es el problema? ¿Qué causa el problema y qué no causa el problema? ¿Cuándo sucede y cuándo no sucede? No solo se trata de hacerse las 6 preguntas en forma positiva, sino en negativa, para descartar aquellas posibilidades y para abrir la mente a la resolución del problema. Cómo se contribuye al problema y cómo no se contribuye a él, cómo se reconoce cuando el problema está presente y cuando no se reconoce a él, quién contribuye a causar el problema y quién ha de tenerlo. Toda esa serie de preguntas han de responderse por todos y cada uno de los miembros del equipo. Aquí veis un diagrama donde podríamos reflejar las respuestas de cada uno de los miembros del equipo, qué es una causa y qué no es una causa, o sea, cuándo se produce el problema, cuándo no se produce, cómo se produce el problema, cómo no se produce el problema. Y en este diagrama, que normalmente se suele hacer una cartulina bien grande para que todo el mundo lo vea, veremos reflejadas el análisis que estamos llevando a cabo del problema. Siguiente fase, una vez que tenemos este diagrama hecho, para rellenar este diagrama hay que repasar las reglas de la lluvia de ideas y pegárselas en la sala como recordatorio. Sabéis que las reglas, y si no os lo explico brevemente, de una lluvia de ideas para contribuir a ese diagrama son que las ideas no se valoran en el momento de emitir. O sea, que si alguien nos parece que está diciendo una tontería, no se corrige en ese momento, sino que se apunta como una posibilidad. Otra de las reglas fundamentales de la lluvia de ideas es que ha de darse un tiempo determinado para que esa lluvia de ideas se produzca, que suele estar entre 15 y 30 minutos, no más tiempo. Realizamos esta lluvia de ideas que, como os decía, y una vez que el grupo termina a la primera pregunta, se pasa a la siguiente de forma ordenada y, por ejemplo, si se comenzó con el cuándo, se continúa con el cuándo no, como hemos visto antes en el diagrama de la página anterior. Empezamos con el cuándo, la gente responde y luego seguimos con el cuándo no. Seguimos con el cómo y a continuación seguimos con el cómo no. ¿Vale? Por mantener siempre en las metodologías de problem solving es muy importante la disciplina y mantener el orden de cada una de las fases. Aquí os pongo un ejemplo del diagrama de 6 ideas. Aquí os pongo el supuesto de que una compañía de seguros está preocupada porque se dispararon las indemnizaciones que tiene que estar pagando por robo de vehículos y desean hacer un análisis de ese problema que se encuentran y buscar soluciones. En primera instancia, como os decía en el proceso, lo primero que hay que hacer es definir el problema de una forma breve y concisa. En este ejemplo, después de discutirlo, el grupo llega a la siguiente definición del problema: un alto número de coches robados. Es una definición que consensuó el equipo. Bien, el grupo debe definir preguntas que le ayuden a explorar todos los aspectos del problema, como hemos visto antes en la dinámica. Algunas de las preguntas podrían ser: ¿cuándo aumenta el número de coches robados? ¿Cuándo no hay un número alto de coches robados? ¿Cuándo sí hay un número de alto? Etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, la mecánica es sencilla, lo importante es mantenerse siempre dentro de las normas. Dejar las ideas en remojo. Esto a mí personalmente me funciona. Cuando tengo una idea la dejo en remojo por lo menos 24 horas. En este caso es importante dejar en la sala donde se ha hecho todo el diagrama, dejarlo durante 24 horas y volver al día siguiente. Analizar ese diagrama concluido y la identificación de las causas de ese problema y el proyecto de solución. En este caso concreto de la aseguradora se llegan a identificar 2 graves errores en la definición del problema. Después de todo el trabajo que se lleva a cabo, se dan cuenta y se descubre a lo largo del trabajo, este es un ejercicio real, que no debería hablarse de coches robados en la definición del problema, sino de denuncias de coches robados. Y el problema debe incluir las indemnizaciones pagadas. Se dieron cuenta después de analizar que el problema no es que se robasen muchos coches, sino que se denunciaban
muchos robos de coche, porque en algunas ocasiones el coche no era robado, sino que se trataba de denuncias falsas para intentar obtener indemnizaciones indebidas del seguro. Se repite el proceso, se identifican las causas y se proyectan las medidas de solución relativas a la verificación de la denuncia, investigación del fraude y recálculo de primas en función de los nuevos riesgos hallados. Este es un ejemplo, yo creo que sencillo, de lo que sería la metodología de las 6 palabras. Otra metodología, la segunda metodología que vamos a ver esta tarde, es una metodología que inventó un japonés, Ishikawa, y es la metodología que analiza causa y efecto. Es un diagrama de causa-efecto, un diagrama Grandal, diagrama causal, diagrama de espina de pez, lo podéis encontrar por muchas denominaciones. Y como veis, se trata de reflejar en un diagrama con esta estructura. A la derecha tendremos el problema o el efecto, y luego a la izquierda, en lo que es la espina de pez, cada una de esas espinas principales es una causa que nosotros consideramos que provoca ese efecto, provoca ese problema. Y cada una de esas ramas, que es una causa, vuelve a tener subramas o pequeñas espinas que son causas de esa causa, ¿no? Lo que serían subcausas. El complejo, la complejidad de las cosas es bastante alta, por encima de lo que consideramos. Cualquier pequeño problema tiene una causalidad bastante compleja, y este gráfico de Ishikawa lo que nos hace es ver todas las ramificaciones posibles que influyen en ese problema. Aquí os lo pongo bastante resumido. El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos: salud, calidad, productos y servicios, fenómenos sociales. Es un universo muy complejo. A este eje horizontal, que es el que os decía, van llegando las líneas oblicuas, que son subcausas, y a su vez se van añadiendo más. Este tipo de herramientas permite un análisis participativo mediante grupos de mejora. Es sobre todo un sistema, este que os he traído, el diagrama de las 6 palabras, es una metodología mucho más ágil, mucho más de intercambio de opiniones, de trabajo en equipo. Sin embargo, la metodología Ishikawa es un trabajo más de profundidad a la hora de buscar las causas, incluso causas remotas de un problema. Aquí os dejo también en la presentación, que luego vais a poder ver de nuevo en el vídeo cuando se publique, un análisis de las causas que llevaron al descubrimiento de América en 1492. Aunque parezca que ese no es un problema, sí es un ejercicio interesante para ver que las causas pueden ser desde tecnológicas, culturales, eventos históricos previos, etc. Y la tercera metodología que voy a presentaros esta tarde es una metodología que a mí me gusta especialmente, y es el problem solving estratégico, cuyo padre es el psicólogo italiano Giorgio Nardone. Giorgio Nardone estableció este proceso, esta metodología de problem solving, que él aplica a nivel psicológico, pero que funciona muy bien a nivel empresarial. Yo soy un fan de esta metodología. Os voy a, de una forma rápida y sintética, presentar cuáles son los pasos, que es, una vez detectado el problema, definir ese problema, determinar y acordar el objetivo, esto lo iremos viendo ahora uno a uno, analizar y evaluar las soluciones intentadas. Una técnica muy curiosa se llama de cómo empeorar, la técnica del escenario más allá del problema, la técnica del escalador, también muy interesante, corregir el tiro progresivamente, y así llegamos a la solución del problema. Lo vamos a ver fácilmente en las siguientes. Primera fase, definir el problema. Si en el diagrama de las 6 palabras utilizábamos una frase simple, aquí lo que se debe tener claro son los términos del problema, porque por lo general interpretamos la situación a partir de nuestros propios preconceptos y convicciones. Y aquí viene el pensamiento crítico. O sea, la definición del problema, mediante esta metodología, lo fundamental es el pensamiento crítico. Os pongo este chiste del borracho que busca las llaves debajo de
debajo de una farola y cuando le preguntan si perdió ahí las llaves dice que no las perdió allí, pero es que allí hay luz. Eso nos ocurre muy a menudo, es un sesgo que precisamente tiene ese nombre, que es el sesgo, el efecto farola, de buscar la solución según nuestras propias creencias, ¿no? Por eso definir el problema en la metodología del problem solving se basa en pensamiento crítico y al final también la definición ha de ser una aseveración corta y concisa. Una vez definido el problema, pasamos a determinar y acordar el objetivo. Aquí lo llamamos objetivo porque no lo llamamos solución. Porque muchas veces tenemos un problema, queremos resolverlo, pero no hemos definido previamente cuándo consideraremos que el problema está resuelto. Tenemos un problema de ventas, que no conseguimos alcanzar el objetivo fijado. Sí tenemos claro cuál es la solución, y es alcanzar ese objetivo fijado. Pero cuando tenemos un problema de trabajo en equipo, de efectividad del equipo, de que el equipo no funciona, debemos primero consensuar cuándo consideraremos que ese problema se ha resuelto. Cuando aumentemos la productividad un 10%, cuando consigamos ejecutar la tarea en 24 horas, debemos definir de una forma muy concreta cuándo consideramos que el problema está resuelto. Y aquí vuelve a aparece todo el rato el pensamiento crítico con esta frase de Leonardo da Vinci que dice que no hay nada más engañoso que nuestros propios juicios. Siguiente fase es el análisis y evaluación de las soluciones intentadas. Es fascinante, pero en la mayoría de las compañías cuando hay un problema siempre se repite, siempre se intenta la misma solución fallida de otras ocasiones. Esto lo he visto a lo largo de mi vida profesional. Siempre que hay un problema se intenta arreglarlo de una manera que sabemos que no funciona. Cuando tenemos un problema de bajada de beneficios, pues hacemos un ERE y reducimos el personal. Y resulta que ese problema, de esa manera sabemos que no lo solucionamos, pero es lo que solemos hacer. A nivel personal nos ocurre lo mismo. La gente que tiene, por ejemplo, miedo a hablar en público, siempre busca la misma solución fallida, que es intentar evitar hablar en público. Sabe que no le funciona, pero lo vuelve a intentar. Y en todas las compañías se da, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es analizar, enumerar cuáles son aquellas soluciones intentadas que han fallado. Si alguna ha funcionado, pues no tenemos ya problema encima. La técnica del cómo empeorar. Esta técnica es muy simple, pero muy eficaz. Una vez que hemos definido el problema, sabemos cuál es el objetivo, o sea, cómo consideraremos que ese problema está resuelto, y hemos analizado las soluciones fallidas anteriores, vamos a centrarnos en imaginar qué podríamos hacer para empeorar la situación. Cuando hacemos este trabajo de intentar, de analizar cómo podríamos empeorar nuestro problema, empiezan a aparecer factores que influyen en la mejora de ese problema. Es así de simple. Se trata de imaginar, de visualizar cómo empeorar ese problema de ventas de pólizas. Pues seguro que salen cosas como pues no contratando tantos vendedores, o si en lugar de tener 5 vendedores tuviésemos uno, seguro que venderíamos menos. Si llegamos a esa convicción entre todos, pues resulta que eso que empeora la situación, si lo multiplicamos por -1, la mejora. Otra técnica es la técnica del escenario más allá del problema. Es imaginar el escenario ideal más allá del problema. Preguntarse, ¿cuál sería el escenario respecto a la situación que hay que cambiar una vez que el problema estuviese completamente resuelto? Es casi pensar en el paraíso. Nos concentramos y pensamos, si el problema estuviese completamente resuelto, ¿qué pasaría en mi organización? ¿Qué pasaría en mi compañía? ¿O qué pasaría en mi ambiente personal? Bueno, pues pasaría que todo el mundo estaría contento con los objetivos, pasaría que los comerciales ganarían más dinero, pasaría que venderíamos más pólizas, pasaría que las reticencias del departamento legal pues serían menos. Empezaríamos a enumerar y os puedo garantizar que, por ejemplo, como esta que acabo de mencionar, que el departamento legal
sería menos reticente o menos estricto, porque hemos visualizado que se habría relajado, posiblemente sea una de las causas que esté contribuyendo al problema. Pasamos a la siguiente fase, que es la técnica del escalador. Es una técnica real que utilizan los Sherpas y que Nardone utiliza para esta técnica del problem solving, y es que normalmente un Sherpa cuando planea cómo atacar una montaña, no lo hace desde la base, sino que lo hace desde la cima. Esta metáfora aplicada a nuestros problemas de negocio significa utilizar la técnica del escalador para fasear cómo vamos a atacar el problema, poniéndonos ya en el problema resuelto y viendo cómo podríamos haber llegado a la solución de ese problema descendiendo hasta la situación actual. Cuando tenemos un problema difícil de resolver, para construir una estrategia eficiente es útil partir del objetivo que hay que alcanzar e imaginar el estado inmediatamente inferior. Y de ahí ir descendiendo hasta la base, partiendo de que el cambio más pequeño y concreto puede afectar a todo el proceso. Luego, una vez que tenemos seleccionadas unas propuestas de solución, corregir el tiro progresivamente. Como os pongo aquí, muchas veces los problemas son tan complejos que exigen no solo una solución, sino una serie de soluciones sucesivas, porque van apareciendo causas que hay que resolver, y ante estas situaciones es fundamental no enfrentarse a todos los problemas a la vez, y mi recomendación es que nos enfrentemos primero al más sencillo o al más fácil de resolver, porque si corregimos ese pequeño subproblema, posiblemente el paisaje general cambie y la resolución de los siguientes problemas sean más sencillos. Luego al final nos encontraremos con la solución propuesta, que habrá que testear, y sobre todo con rigor. Os pongo aquí una frase que es: el rigor por sí solo es la muerte por asfixia y la creatividad por sí sola es pura locura. Por esto os quiero decir que a la hora de concretar la solución, que habrá que testear, habrá que evaluar, para llegar a ella es importante el rigor y es importante la creatividad, pero siempre de la forma equilibrada. Bien, cada solución da pie a una nueva pregunta. Eso siempre os va a pasar cuando os enfrentéis con un problema complejo. Ya para terminar, os voy a mencionar simplemente las plataformas que os comentaba al principio, que ya no es necesario tener una pizarra y tener POSIT, sino que hay plataformas en el mercado que nos pueden facilitar esta labor. Esta es una plataforma que acaba de salir al mercado, Deliver, que ayuda a que equipos distantes tengan una plataforma en la que compartir cómo evalúan las soluciones propuestas a un problema. Y al mismo tiempo permitirá en breve también ser compatible con otro tipo de plataformas como Jira, Slack y Trello, que son plataformas para gestionar la productividad. Y otro proyecto también muy interesante, español, que es Synapcore, que es una plataforma que aparecerá en breve, basada en metodología GTD, que es una metodología para la optimización de la productividad particular, pero que también incluirá un módulo de problem solving. Y con todo esto, pues daros las gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos de contacto y un grupo de LinkedIn sobre problem solving que voy a poner a vuestra disposición a partir de hoy. Y ahora, si tenéis preguntas. Nos hemos comido un poquito de tiempo, la verdad es que ha sido apasionante y yo creo que muchos de vosotros en vuestras empresas os habéis visto reflejados, sobre todo en la parte de las falacias, y habéis pensado, ¿por qué no habré tenido estas metodologías para resolver problemas en mi equipo en el día a día? Tenemos unas cuantas preguntas que nos mandasteis cuando hicisteis la inscripción. Como vamos un poquito mal de tiempo, las vamos a reducir. Decían si me interesa especialmente aplicarlo en el entorno de la gestión de talento. ¿Qué te parece? Pues precisamente como Giorgio Nardone es un psicólogo, en la gestión del talento yo utilizaría la metodología del problem solving estratégico de Nardone, y si no toda ella, alguna de sus herramientas, como por ejemplo la herramienta del escalador, a la hora de gestionar el talento dentro de una compañía, podría ser muy útil.
De todas formas tiene mi email y puedo contestar a cualquier Hay otra pregunta. pregunta que decía si se puede utilizar metodologías conjuntamente con el ISO 12207 y cómo lo integraríamos de ser posible. Sí, no soy un experto en ISO 12207, pero he visto que hay un módulo dentro de ISO que se refiere a Problem Solving y que necesitaría documentarse. Yo le recomendaría, sin ser un experto, como digo, en metodologías ISO, que escogiese una de las metodologías existentes, que puedo facilitársela por correo, que la documentasen correctamente todo el proceso, porque es en este caso estamos hablando de desarrollo de software, y lo sometiese a la aprobación de la normativa. Fenomenal. Y luego una pregunta es que si todos los problemas se pueden resolver con la misma metodología. Yo creo que incluso puedes combinar, ¿no? Por lo que estás contando. Sí, de hecho os he traído aquí 3 de las más sencillas, pero se pueden combinar metodologías, se pueden combinar mecánicas de algunas de las metodologías, incluso se puede crear, cogiendo técnicas de cada una de ellas, una metodología propia. Perfectamente. Pues yo creo que con esta píldora nos ha abierto boca para poder seguir hablando del tema. Creo que queda mucho por explicar, mucho por aprender y mucho por practicar y poner en práctica dentro de las empresas. Y nada más, simplemente darle las gracias a Benjamín por estar con todos nosotros, por esta excelente Open Class, y despedirme de todos vosotros y esperaros en nuestra próxima Open Class en la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.